La madre de Hung ha vuelto a la casa de Hua-I-Ka, pero esta vez nadie sabe lo que va a pasar. Camina en silencio por el viejo callejón con la mirada llena de intención y las manos apretando una bolsa de tela como si escondiera algo dentro. La puerta del patio se abre lentamente, el viento sopla fuerte y sus pasos resuenan en el silencio del lugar. ¿Pero dónde está Hua-I-Ka? ¿Sigue en casa o ha salido sin saber que la mujer que una vez quiso hacerle daño ha regresado? ¿Viene esta vez la madre de Hung para pedir perdón o para llevar a cabo otro plan oscuro? Y si alguien está dentro de la casa en este momento, estará a salvo. Todos los secretos se revelarán en el próximo episodio. No olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para no perderte el momento más tenso de esta historia de amor maternal, odio y redención. La tarde pesaba. El sol rojo intenso se ocultaba poco a poco detrás del bosque de bambú, tiñendo de un tono dorado el camino de tierra cubierto de polvo. El viento del campo soplaba suavemente moviendo las hojas secas de plátano junto a la cerca. Una mujer caminaba despacio hacia la pequeña casa al final del pueblo, delgada con el cabello gris y los ojos perdidos cansados. Era la madre de Hung. Había pasado meses, quizás años, entre la culpa, la soledad y el remordimiento, pero hoy algo dentro de ella la impulsaba a volver al lugar donde cometió su peor error, la casa de Hua-I-Ka. La puerta de hierro había sido pintada de nuevo, aunque conservaba el mismo color de antes. Para ella seguía siendo una frontera entre dos mundos, de un lado el presente, del otro un pasado imposible de borrar. Se detuvo frente al portón. Su mano temblorosa tocó el pestillo. No se oían voces ni risas de niños. No estaba Hua-I-Ka. Solo la señora Bai, la madre de Hua-I-Ka, sentada bajo el porche limpiando verduras. La señora Bai levantó la vista. Al ver aquella silueta se quedó inmóvil. La luz del atardecer caía sobre el cabello blanco de la madre de Hung, haciéndola parecer una sombra del pasado que regresaba desde otro tiempo. Por un momento el silencio lo llenó todo. Luego la señora Bai se levantó, su mirada fría como el acero. ¿Usted? ¿Quién es? La madre de Hung respondió con voz ronca, como si no hubiera hablado con nadie en mucho tiempo. Soy la madre de Hung. El aire pareció volverse más denso. La señora Bai la miró fijamente con el corazón latiendo entre la rabia y el dolor. ¿Todavía se atreve a venir aquí? La madre de Hung bajó la cabeza. Apretó el viejo bolso que llevaba entre las manos. Solo quiero ver a la chica. No vengo a causar problemas. Quiero decirle que lo siento. La señora Bai soltó una risa amarga seca. Arrepentida. Cree que con solo decir esa palabra basta. ¿Sabe cómo ha vivido mi hija? Usted casi la mata, casi mata también a mi nieto. Si no la hubieran encontrado a tiempo, hoy no estaríamos aquí. El viento sopló fuerte bajo el techo, moviendo las hojas secas de plátano con un sonido áspero. La madre de Hung permaneció en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, su voz tembló. Yo no quería que pasara eso. Estaba ciega. Solo tenía miedo de perder a mi hijo. No podía soportar verlo alejarse de mí por culpa de Hua-I-Ka. Me equivoqué, terriblemente. La señora Bai la observó largo rato. En sus ojos había más que ira, había desprecio. Equivocarse. Eso suena muy fácil. Pero su error casi le quita la vida a alguien. ¿Cuántas madres hay en el mundo que aman a sus hijos y no se convierten en monstruos como usted? La madre de Hung no respondió. Se arrodilló sobre el suelo de ladrillo. El sonido seco de sus rodillas resonó. Señora Bai, no pido perdón. Solo le ruego que me deje decir una cosa. Una última cosa. Si Hua-I-Ka no quiere verme, dígale que lo entiendo, que ya he pagado por lo que hice. Pagar. La voz de la señora Bai se quebró, pero su mirada seguía dura.
Cree que unos años en prisión son suficientes. Su castigo fue perder la libertad, pero el de mi hija fue vivir con el miedo para siempre. Cada noche se despierta aterrada temiendo que alguien venga a hacerle daño. Vive con ese miedo y ni siquiera se atreve a pronunciar su nombre. La madre de Hung bajó la cabeza. Las lágrimas caían al suelo y se mezclaban con el polvo. Lo sé. He vivido cada día con ese miedo también. Tengo miedo de mí misma. Miedo de la mirada de mi hijo cuando descubra que fui yo quien casi mata a su esposa. Ya no me queda nada. Solo quiero saber que Huayca está bien. La señora Bai guardó silencio. Después de un momento se volvió y dijo con voz baja pero firme: «Está bien. Y quiero que siga así. Así que por favor no vuelva nunca más. Su sola sombra me hace temblar». La madre de Hung asintió con lágrimas cayendo sin control. «Lo entiendo, no volveré. Gracias por no echarme de inmediato». La señora Bai la miró, su tono se suavizó, aunque su mirada seguía decidida. «Señora Hung, también soy madre. Sé lo que es el dolor de quien da a luz a un hijo, y no puede ni verlo, pero hay límites que ninguna madre debería cruzar. Usted amó mal, y ese error lo pagará toda la vida». Las palabras fueron como un cuchillo que se clavaba directo en el corazón de la mujer anciana. La madre de Hung se levantó y retrocedió hacia la puerta. Su silueta débil y encorvada se perdió en el resplandor del atardecer. La señora Bai la siguió con la mirada, sintiendo algo extraño en el pecho. La había odiado, había deseado que sufriera 1000 veces más. Pero al verla irse tan sola, tan llena de culpa, algo dentro de ella se ablandó. Susurró casi para sí misma: «La ley puede perdonar, pero el corazón, ¿cómo perdona? ¿Cómo se borra un dolor así?». La figura de la madre de Hung desapareció entre los árboles. La señora Bai volvió a sentarse bajo el porche, retomó el cesto de verduras, pero sus ojos seguían perdidos en el horizonte. En el silencio del atardecer, el viento soplaba entre las palmeras trayendo el aroma del día que se apaga y la tristeza de dos madres, una que perdió a su hija por la pobreza y otra que perdió a su hijo por su propio egoísmo. Nadie dijo nada más. Solo el cielo fue testigo de aquel encuentro que ninguna de las dos olvidaría jamás. Esa noche la señora Bai encendió incienso frente al altar y murmuró: «Que esa madre encuentre su camino, porque por mucho que haya pecado, solo puede haber paz cuando una persona se arrodilla ante su conciencia». Y al otro lado del pueblo, en una habitación húmeda y fría, la madre de Hung se sentó en silencio mirando una vieja foto de su hijo. En ella, el pequeño Hung sonreía con inocencia. La mujer apretó la foto contra el pecho y las lágrimas le corrieron sin parar. «Hijo mío, ya no merezco llamarme madre, pero aún deseo que seas feliz». El viento nocturno silbaba por las rendijas de la ventana trayendo el frío y el canto de los insectos. Dos madres, dos corazones marcados por el dolor del amor y la pérdida, separadas por el destino. Y entre ellas solo el silencio, un silencio que pesaba más que cualquier condena. Anochecía. Una fina capa de niebla empezaba a cubrir los bambúes junto al camino. El canto constante de los grillos anunciaba la llegada de una larga noche. El autobús local se detuvo frente a un pequeño callejón donde la luz amarilla de la casa de la señora Bai brillaba débilmente. Huayca bajó del vehículo con una cesta en la mano. Su figura era delgada pero ágil. Venía de trabajar cansada tras un día largo pero con el corazón ligero. Esa mañana había recibido una buena noticia Tony. Pronto pasaría al grupo avanzado de terapia del habla. Sonrió para sí misma sin imaginar que solo unas horas antes, la madre de Hung, la misma mujer que un día sembró tanto dolor, había estado frente a ese mismo portón, rozando el marco como si quisiera volver al pasado. Cuando Huayca entró al patio, la señora Bai estaba sentada dentro de la casa, sosteniendo una taza de té ya fría.
La luz del interior iluminaba su rostro tranquilo en apariencia, pero sus ojos lucían cansados como si cargaran algo pesado. «Mamá, ya llegué», dijo Joaika con una sonrisa dulce. La señora Bei se sobresaltó un poco, luego sonrió débilmente. «Ya volviste, hija. Recalenté la cena, come mientras está caliente». Joaika dejó la cesta a un lado y corrió a ayudar a su madre a poner la mesa. Hablaba animadamente, contaba sobre la terapia de Tony, sobre los planes de Hung de llevar al niño de paseo el fin de semana. La señora Bei escuchaba, asentía, sonreía, pero su mirada seguía perdida. En ocasiones, Joaika notaba algo distinto en ella. «Mamá, ¿te sientes bien? Te ves un poco cansada». «No pasa nada», respondió suavemente. «Debe ser que va a llover. Me duele un poco la cabeza». La respuesta sonó simple y tranquila, y Joaika no insistió. No sabía que aquella lluvia de la que hablaba su madre no era una tormenta real, sino el eco de un encuentro doloroso ocurrido esa tarde, el enfrentamiento entre dos madres del que ella no sabía nada. La cena transcurrió en calma. Solo se oían los cubiertos, el viento entrando por la ventana y el aroma del arroz recién hecho llenando la casa. Joaika comía y hablaba con entusiasmo. «Mamá, últimamente Hung ha cambiado mucho. Está más tranquilo, más responsable. Quiere más a su familia. Me alegra tanto verlo así». La señora Bei asintió. Sí, cuando alguien se equivoca, llega un momento en que puede volver al buen camino. Lo importante es tener el corazón para perdonar. Joaika sonrió sin notar el tono oculto detrás de esas palabras, como si su madre hablara consigo misma. «¿Y tú, mamá, te sientes más en paz?», preguntó con cariño. La señora Bei sonrió levemente mirando su plato. «Sí, hija, más tranquila. Solo deseo que la vida siga siendo tan serena como ahora». Pero en el fondo trataba de esconder un temor. Sabía que si su hija se enteraba de que la madre de Hung había regresado, de que aquella mujer, que casi la mata, seguía rondando por el pueblo, sus heridas volverían a abrirse. Esa noche, cuando Joaika dormía, la señora Bei seguía sentada bajo el porche. La luz de la luna caía sobre el suelo de ladrillo, formando reflejos que parecían hilos de recuerdos aún vivos. Miraba hacia el camino de tierra que llevaba a los arrozales, el mismo por donde la madre de Hung había desaparecido unas horas antes. Su figura encorvada, el cabello gris, seguía grabada en su mente. Sabía que aquella mujer estaba arrepentida profundamente. Pero el arrepentimiento no siempre trae perdón. ¿Cómo podría decirle a su hija que quien casi la destruyó había vuelto y se había arrodillado ante ella? ¿Cómo evitar que Joaika volviera a sentir miedo, rencor o dolor? Suspiró y murmuró: «Déjala vivir en paz, que el pasado se quede conmigo». A la mañana siguiente, el sol salió temprano y suave. Joaika se levantó a preparar el desayuno, sonriendo como siempre. «Mamá, hoy quiero pasar por la casa vieja. Hace tiempo que no voy por allí». La señora Bai se tensó. «¿Para qué, hija?» «Solo quiero verla un momento. Dicen que ahora vive alguien allí, que la arreglaron un poco». La señora dejó la taza de té en la mesa, su voz algo firme. «No vayas. El pasado ya quedó atrás, no tiene sentido removerlo. Esa casa ahora tiene otros dueños». Joaika la miró un poco confundida. «Está bien, mamá», dijo finalmente. Asintió obediente, aunque no entendía del todo la inquietud en la voz de su madre, como si estuviera ocultando algo. Al mediodía, mientras Joaika estaba en el trabajo, la señora Bei permanecía sola en casa. El viento sopló moviendo unos papeles sobre la mesa. Al recogerlos, se le cayó una fotografía a la madre de Hung con su hijo cuando él era niño. Era la foto que aquella mujer había dejado el día anterior, como si quisiera dejar un pedazo de sí misma. La señora Bei la miró largo rato, sintiendo una mezcla de emociones, rabia, compasión y tristeza. Murmuró: «Al fin y al cabo también es madre. Se equivocó, pero sufre, y una madre siempre entiende ese dolor». Guardó la foto en un cajón y lo cerró con llave. Nadie debía saberlo, especialmente Joaika.
Al caer la tarde, Joaika salió del trabajo y pasó a comprar algunas cosas para Tony. Llamó a Jung, su voz alegre, como siempre. «Cariño, este fin de semana podríamos llevar al niño de paseo. Creo que le haría bien salir un poco». «Sí, ya organicé todo», respondió él con tono cálido. «Además, hay algo que quiero contarte». Ella no sabía que al otro lado del teléfono, Jung acababa de enterarse de que alguien había visto a su madre vagando cerca del río. Estaba dividido entre ir a buscarla o dejar que todo siguiera en silencio. Quizás el destino preparaba otro encuentro, esta vez no solo entre dos madres, sino entre un hijo y la madre que lo avergonzaba por el peso de su propio pasado. La noche cayó de nuevo. Joaika acostó a Tony y se sentó bajo el porche. La luna llena iluminaba el jardín, haciendo que todo pareciera más tranquilo. Pensó en los días oscuros de antes, cuando yacía en una cama de hospital, escuchando murmullos sobre un plan del que nunca quiso saber más. Creía haber olvidado, pero a veces, al oír el golpe del viento contra la puerta, su corazón todavía se estremecía. No sabía que la mujer responsable de aquellas cicatrices había regresado. Había estado a solo unos pasos y se había marchado en lágrimas. Dentro de la casa, la señora Boy observaba a su hija desde la ventana, el pecho apretado. «Ojalá nunca lo sepas», susurró, «porque si lo sabes, volverás a sufrir». A la mañana siguiente, una lluvia repentina cayó sobre el pueblo. El olor a tierra mojada llenó el aire. Joaika se apresuró a llevar a Tony a la escuela. La señora Bai la vio salir bajo la lluvia, su silueta perdiéndose entre la neblina. Suspiró y murmuró una oración. Hay cosas que es mejor no saber, para poder vivir en paz. En otro punto del pueblo, alguien vio a la madre de Jung caminando hacia las dunas. Su figura delgada, su ropa vieja, empapada por la lluvia. Nadie sabía a dónde iba. Solo unos niños contaron después que la oyeron hablar sola. «Esa muchacha ya me habrá perdonado». Nadie respondió. La lluvia borró sus huellas como si nadie hubiera regresado nunca, como si aquel encuentro de la tarde anterior no hubiera existido. Y mientras tanto, Joaika seguía viviendo entre el amor y la calma, creyendo que las viejas heridas habían sanado. Ignoraba que más allá de su puerta, la culpa y el arrepentimiento aún buscaban su camino de regreso entre las sombras.
muy fea.